Muchas gracias, buenos días. Y si yo os voy a hablar sobre biodiversidad y biotecnología después de estas dos estupendas charlas previas. De hecho, las tres charlas se enmarcan en el tema global sobre biodiversidad, porque las tres son bastante biodiversas. Gracias. Pero yo me voy a centrar sobre la conservación ex situ de la biodiversidad animal y en concreto sobre el banco celular del lince ibérico. Bien, vamos a empezar introduciendo un poquito en qué estado se encuentra la biodiversidad animal, que es lo que a mí más me atañe, y haciendo referencia a los datos proporcionados por la UICN, por la Unión Internacional, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, pues tenemos de las 44.838 especies animales estudiadas, que no deja de ser una infimísima parte de las especies animales que tenemos. Aproximadamente tenemos 1,5 millones de especies animales, con lo cual si tenemos estudiadas 44.800, pues es una ínfima parte, pero bueno, esto es lo que tenemos. Esperemos ir profundizando y aumentando cuantitativa y cualitativamente. De estas, casi un 40% están amenazadas de extinción en estado silvestre, atendiendo a los criterios de la UICN. Son datos muy recientes, aportados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De este, aproximadamente 40% de especies amenazadas en estado de extinción en estado silvestre, un 19,2% se encuentran catalogadas en la categoría de máxima amenaza, en peligro crítico de extinción. Tenemos un 28,2% que están catalogadas en la segunda categoría de amenaza, en peligro, y un 52,6% catalogadas como vulnerables a la desaparición en estado silvestre. Bien. De estas 3.246 especies animales catalogadas en la máxima categoría de amenaza, catalogadas en peligro crítico de extinción, 188 corresponden a mamíferos. Dentro de estos 188 mamíferos catalogados en peligro crítico de extinción, tenemos al lince ibérico, el Lynx pardinus, uno de los iconos más relevantes del ecosistema mediterráneo. Bien, siempre que hablamos de biodiversidad hablamos de la enorme riqueza que tenemos, de lo poquito que la conocemos también, pero simultáneamente es inevitable hablar de estos datos pesimistas, ¿no? Tenemos una pérdida de biodiversidad tremenda. Ya hemos visto que aproximadamente el 44% de las especies conocidas están amenazadas en las tres primeras categorías de amenaza, 3 de las 9 de la UICN. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta hay que agarrarse a la esperanza, y aunque sea un pequeño atisbo, pues sí hay datos también proporcionados por la UICN que muestran que el 5% de esos mamíferos amenazados, de esos 188 mamíferos amenazados en la máxima categoría de amenaza, presentan un atisbo de recuperación en estado silvestre, que es lo importante, por supuesto. Y también, pues dentro de este 5% de mamíferos que están catalogados a la máxima categoría de amenaza, pero que presentan un atisbo, unas esperanzas de recuperación, también se encuentra el lince ibérico. Esta es una tabla tremendamente sinóptica que refleja cómo está la población total del lince ibérico desde el año 2002, dando un salto. Ha sido de forma progresiva, pero aquí tenéis los individuos que componen ahora mismo la población del lince. Ya sabéis que la población del lince en realidad es una metapoblación, es una población formada por subpoblaciones que no están conectadas entre sí, que hasta hace 2 o 3 años hablábamos de dos únicas poblaciones, la población de Sierra Morena y la población de Doñana. Hace unos 2 o 3 años apareció un pequeño núcleo poblacional en Castilla-La Mancha de 10, máximo 15 individuos, pero nos vamos a restringir a las poblaciones más conocidas,
que son estas dos, la población de Sierra Morena y de Doñana. Pues bien, en el año 2002 teníamos una población total de 102 individuos, 60 en Sierra Morena, la verdad es que con el puntero se trabaja mucho mejor, 60 en Sierra Morena y 42. Bien, pues tenemos, en el año 2002 teníamos en Sierra Morena 60 individuos, en Doñana 42, con un total de 102. Esto ha ido de forma progresiva y realmente pues estamos contentos, entre comillas, hay que seguir trabajando y se trabaja bastante duro, pero es realmente muy difícil cuando se tienen 102 individuos de salir del torbellino de la extinción. Es tremendamente complicado. Y de momento se ha conseguido, hay muchos problemas colaterales. Bueno, al final, si tenemos tiempo, se comentará el problema que está ahora mismo abordando a la cría en cautividad. En fin, estamos hablando de una especie bastante endogámica, donde es muy complicado sacarla de ese torbellino de la extinción, pero hablar de 102 individuos y haber sido capaces de incrementar por 2,5 veces aproximadamente la población es muy difícil. Los datos son alentadores, pero no hay que bajar la guardia en ningún caso. En el año 2010, estos son datos muy recientes que acaba de dar a conocer la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la población de Sierra Morena ha pasado a tener 180 individuos y de Doñana 73, con un total este año censados por fototrampeo de 253 individuos. Bien, nos acogemos a esa esperanza, a ese atisbo de esperanza, pero sin desde luego bajar la guardia en ningún momento. Bien, desde la OICN se considera la lista roja de especies amenazadas como el símbolo de la salud y el bienestar del planeta. Afortunadamente cada vez tenemos más en cuenta y consideramos que preservar nuestro patrimonio biológico es nuestra obligación, pero no solo es nuestra obligación, realmente es también nuestro interés. Es nuestro interés porque nosotros formamos parte integrante del ecosistema en mayúsculas. Cualquier alteración en el ecosistema nos va a influir. Por lo tanto, es nuestra obligación conservar el patrimonio biológico, nuestro patrimonio biológico entero, pero también tenemos interés en ello, para preservar el ecosistema con mayúsculas, del cual formamos parte integrante, por supuesto. Bien, pérdida de biodiversidad, hablamos de biodiversidad, de la importancia tremenda de esa biodiversidad, y es inevitable hablar de esa pérdida. Y también, por lo tanto, evidentemente, cómo podemos evitarla. Pues bien, desde mi punto de vista, con todas las estrategias de conservación de que dispongamos, absolutamente todas. ¿Y cuáles son? Bien, en principio me comentaste que lo hiciera a nivel divulgativo, porque también en principio se esperaban chicos, gente de institutos y demás, y lo he hecho realmente a nivel divulgativo, pero bueno. ¿Cómo podemos definir qué es una estrategia de conservación? Pues podemos definirla como un conjunto de medidas encaminadas a proteger una especie. Eso es una estrategia de conservación, un conjunto de medidas que yo aplico para proteger una determinada especie, y esas estrategias de conservación las subdividimos en dos tipos: estrategias in situ y ex situ. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se desarrollan, dónde se llevan a cabo esas estrategias de conservación? Las que se llevan a cabo dentro del hábitat de la propia especie son las estrategias in situ, y las estrategias de conservación ex situ son todas aquellas que se desarrollan fuera del hábitat de una especie determinada, pero siempre para la conservación de esa especie. Bien, estrategias de conservación in situ, ex situ, pero todos los que trabajamos en conservación ex situ tenemos que tener imperativamente presente que se trabaja en realidad para la conservación del individuo en su propio hábitat. Todo el trabajo ex situ tiene que ir enfocado siempre hacia la conservación in situ, hacia la conservación de la especie en su hábitat. ¿Cuáles son esas estrategias de conservación ex situ? La más extendida hoy en día, porque también ha llevado y lleva, o sea, sigue siendo controvertida, es la cría en cautividad. Es la más arraigada, entre comillas, porque también es bastante reciente y también lleva consigo siempre bastantes críticas,
pero sí es la más afianzada, la cría en cautividad y los bancos celulares. Los bancos celulares son bastante más novedosos y eso es lo que vamos a centrar a partir de ahora el resto de la charla. Los bancos celulares se han creado en torno a la fauna amenazada. Fauna amenazada, ya sabemos que hay varias categorías de amenaza. Una amenaza no es sinónimo automático de peligro de extinción, hay varias categorías. Y como todos los recursos son limitados y este es uno de los más limitados, los recursos son muy limitados y por lo tanto se han centrado dentro de la fauna amenazada para la fauna en peligro de extinción. No hay recursos para todos, hay que centrar y hay que dar prioridad siempre pues, a quien más lo necesita, que es la fauna catalogada en peligro de extinción. Y por lo tanto los bancos celulares se han centrado bastante, de forma exclusiva en realidad, en fauna fundamentalmente catalogada en peligro de extinción.